Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy día acerca de un punto importante para nosotros los cantantes, que es la letra de nuestra canción. El día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es y para qué nos sirve el análisis lírico. Entonces, para comprender lo que es un análisis lírico, tenemos que entender qué es. Y en primer lugar es básicamente profundizar y comprender la letra de la canción. No se trata simplemente de conocer la letra, ya de saberme lo que dice la canción, sino de entender la canción. Previamente hablamos acerca de conocer el origen de una canción. Ya ahí hablábamos acerca de conocer las intenciones iniciales del compositor de esa canción, en qué contexto lo hizo y con qué intenciones lo hizo. Pero ahora hablamos directamente de la canción en sí. Y es que debemos entender que para comprender una canción, la canción tiene algo que dice y algo que quiere decir. Son dos cosas distintas, lo que dice y lo que quiere decir. Porque en algunas ocasiones pasa que las canciones suelen ser muy explícitas. En el contexto de música cristiana, por ejemplo, suele pasar esto, que son muy explícitas dado que su intención es justamente entregar un mensaje directo. Pero también hay otros casos dentro de este contexto de música cristiana y también de otro tipo de música que el mensaje es un poco más implícito, ya más retórico, y usan muchas figuras literarias tipo personificación, donde se toma ciertos elementos de la naturaleza o conceptos que se les personifica, o metáforas. Entonces ahí, en primer lugar, tenemos que entender qué tipo de mensaje tiene nuestra canción y de qué forma está entregando ese mensaje. Si es un mensaje explícito o si es un mensaje implícito, ya más retórico, más poético. Podríamos poner ejemplos. Hay una canción, por ejemplo, que me gusta mucho, que hace un tiempo atrás la analicé en una clase con una estudiante, que es Soledad y el mar de la Natalia Lafourcade. Y profundizamos mucho en la letra de la canción y llegamos a la siguiente conclusión. No es una canción de desamor en sí. Y uno podría decir, pero habla de la soledad. Sí, pero habla de la soledad desde un punto de vista mucho más amigable, de esta soledad que se disfruta, que es ah, eh, edificante. No es una soledad destructiva, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque em, la canción plantea una soledad, dice Soledad y el mar, el título de la canción, y el final de la canción también dice esta frase. Y es que si lo pensamos, esa canción es mucho más explícita que implícita. Tiene, por supuesto, sus tintes más poéticos, pero es mucho más explícita. Comienza diciendo, en el canto de las olas encontré un rumor de luz. Eso podría parecer muy poético, pero es más una poetización de algo explícito. Literalmente es, frente al mar veo luz en las olas. Encontré un rumor de luz, esos destellitos. Después dice, por un canto de gaviota supe que ahí estabas tú. Entonces, eso es también muy explícito. El canto de gaviota es algo explícito. Si estás en el mar, van a haber gaviotas. Y cuando dice supe que ahí estabas tú, no le dice a una persona, sino que se lo dice a la soledad. Ese encuentro con el sonido del mar y con el sonido de las gaviotas me dice que no hay ninguna otra persona. Estoy yo y la soledad. Entonces, si nos vamos dando cuenta, esa canción es mucho más explícita que implícita, aunque pareciera ser muy metafórica. Pero en el análisis descubrimos que no lo es tanto. Y hay otra canción que hace tiempo atrás también analicé con otro estudiante, que es Los Momentos de Eduardo Gatti, un cantante chileno, en donde la canción también pareciera ser muy metafórica y diferentes cosas, pero en realidad también es poética y muy explícita.
comienza diciendo: tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo para tus ojos grandes y para tu frente. El cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena. Esa, ese verso parece ser muy poético, así abstracto, pero en realidad no, porque la canción es una crítica al envanecimiento de las personas, a no disfrutar de las cosas que tienen en su alrededor y en cambio van, como dice la canción, tristes y vacíos. Es un mensaje directo, es explícito. Pero esto solamente lo podemos llegar a estas conclusiones y a esta comprensión cuando hacemos el análisis de la letra. Entonces, tenemos que, en primer lugar, descifrar si nuestra canción es algo explícito, que se puede entender como algo explícito, o es algo implícito, que es mucho más poético, metafórico. A ver, para poner algún ejemplo de esta índole más metafórica. Ya, después se me va a ocurrir alguna. Se me fueron todas las canciones ahora de la mente. Bueno, entonces, vamos a eso, explícito o implícito. Lo segundo, tenemos que entender si nuestra canción es de tipo más reflexivo o declarativo. Esas también son dos conceptos que pueden aparecer en nuestras canciones. Son más reflexivos o declarativos. ¿Cuál es la diferencia? La primera, el reflexivo lo que hace es entregar un mensaje para que la persona que lo canta o el oyente puedan obviamente reflexionar, pero más que eso, hacer una introspección de sí mismos de manera que puedan llegar a unas conclusiones personales. Ese es el tipo de canción más reflexivo. El tipo de canciones más declarativas lo que hacen es simplemente decirnos las cosas. Esto es así. No es tan abierta en ese sentido a la interpretación, no es tan subjetivo el tema de la canción, sino que es mucho más, como dice, declarativo, es una afirmación. Y también tenemos que, en ese caso, diferenciar también otros dos tipos de canciones que también tienen relación con esto de lo reflexivo y lo declarativo, que si es una canción más emocional o más racional. Pero, por ejemplo, una canción puede ser reflexiva y racional, ya de decir cosas para llevarnos a un punto de análisis interior, pero de decir cosas más declarativas, más apropiadas para el desarrollo cognitivo, más intelectuales, podríamos decir. Y en cambio hay otras que son igualmente reflexivas, pero más emocionales, ya que hablan acerca de justamente las emociones, los sentimientos, de qué circunstancias estás viviendo y diferentes cosas. Entonces, es importante, en primer lugar, descubrir qué tipo de texto voy a cantar, qué tipo de composición tengo, si es explícita o implícita, si es reflexiva o es declarativa, si es emocional o racional. Luego de eso, aunque una canción sea pongámonos en el caso, es explícita, es declarativa y es racional, así como, por decirlo de una forma muy fría, la canción, siempre, siempre, siempre está la parte emocional. Siempre. Porque las palabras transmiten emociones. Independiente de que sea una letra muy, como les decía, fría, muy directa, aún así hay siempre un trasfondo emocional que nosotros debemos identificar. Y ese es nuestro segundo paso. Ya que sabemos qué tipo de canción voy a trabajar, tengo que hacer un panorama o un contexto emocional. Porque en algunos casos, vuelvo al caso de las canciones de iglesia, en algunos casos suelen ser canciones explícitas y declarativas, pero de temáticas tipo
el pecado, la vulnerabilidad humana, la debilidad, etcétera, pero pueden ser del mismo tipo, declarativas, explícitas y racionales, hablando acerca de la grandeza de Dios. Y son dos cosas diferentes, muy contrapuestas, pero que son del mismo tipo de canción, pero con un contexto emocional distinto. Porque, por ejemplo, recuerdo la canción Contempla a Dios, que dice en el coro: contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Eso es 100% declarativo, explícito y racional. Pero por otro lado tenemos canciones, por ejemplo, más declarativas, pero más emocionales, tipo Fiel de Majoidán, o Corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Mucho más reflexivo, ¿ya? Pero todas tienen su contexto emocional, a eso iba. Tenemos que identificar si la canción lo que busca es provocar, estimular sentimientos más de gozo, de firmeza, de seguridad, de confianza, o lo que busca la canción es provocar más tristeza, en el caso de las canciones cristianas, arrepentimiento, esa reflexión más hacia una autocrítica. Entonces, ese sería nuestro segundo paso: identificar un contexto emocional. Y por último, ya directamente trabajando con el texto de la canción en un sentido más propio, hay que hacer la siguiente actividad. Yo siempre le hago esto en mis clases porque creo que es una actividad muy buena, que es remarcar. Es literalmente rayar tu letra de la canción y marcar 3 frases clave. De toda una canción, solamente quédate con 3 frases clave. Esto lo hice, por ejemplo, con un estudiante cuando vimos la canción Oh profundo amor de Cristo. Y la idea es la siguiente: con esas 3 frases tú tienes que ser capaz de resumir, condensar toda la canción. Si logras identificar esas 3 frases, vas a tener mucho más claro hacia dónde dirigir la interpretación y vas a tener mucho más compactado el tema de la canción. Entonces, hagan ese ejercicio, tomen su canción y destaquen solamente 3 frases. Es importante que sean solo 3 y no 4 o 5. ¿Por qué? Porque cuanto más cerramos ese círculo, mucho más específicos somos. Y en algunos casos pasa que cuando hacemos este ejercicio con mis estudiantes, de pronto ya destacamos las que nos parecen clave, pero vamos dándonos cuenta que al analizar el texto hay 2 frases que se parecen mucho o que apuntan hacia lo mismo. Y ahí nos quedamos con una u otra dependiendo de cuál tiene más impacto, y en qué momento de la canción es y diferentes cosas. Pero lo que les decía, es importante que sean solo 3, ¿ya? Esa es una de las claves. Así que, teniendo eso, ya vamos a tener, como decía, un foco mucho más específico de la temática de nuestra canción, y así vamos a comprender mucho más de qué se trata nuestra canción. Eso es todo por hoy. Espero que haya quedado todo muy claro, que los ejemplos hayan servido y que hayan disfrutado de este video. Ya se me vino a la mente una canción que sea implícita, más metafórica. Hay una canción de José José que es La nave del olvido. Literalmente el título es una metáfora, la nave del olvido. No hay una nave así, ni espacial ni marítima del olvido. Y ahí, bueno, el mensaje es como más reflexivo, y es como que es retórico en el sentido de que es muy exagerado todo lo que dice la canción, ¿ya? Pero bueno, es un ejemplo. Hay muchos más que no se me vienen a la mente hoy día.
Así que eso, les mando un abrazo, que tengan muy buen día, muchas bendiciones y nos estamos viendo en una próxima cápsula. Bye.